Buenas noches a todas las compañeras y los compañeros del llamamiento argentino judío. Voy a decir una frase que escuché hace poquito. Me siento un poco como el telonero de los Beatles. Esta vez, en esta ocasión, por los dos compañeros que van a ser los conferencistas de esta noche. Tengo una pequeña misión que es para aquellos que no nos conocen, es presentar al llamamiento argentino judío, que es el que está organizando esta actividad. Y la verdad que recién pensaba, son 7 años ya que está por cumplir el llamamiento argentino judío, desde aquella jornada de Poetra, desde aquel no en nuestro nombre, eh, en el cual hay una línea que nos une entre las razones de aquel llamamiento, de aquel encuentro, y la historia que hoy se va a relatar aquí. El llamamiento argentino judío es una organización de la sociedad civil que se declara, que se denomina democrática, popular, con perspectiva de género, y, y la verdad que en estos años hemos llegado a aquellos que no creían en lo que nosotros íbamos a llegar a hacer. Cuando fundamos el llamamiento, muchos decían que no íbamos a durar, no íbamos a sobrevivir más allá del gobierno de Cristina Kirchner, y pasaron 7 años. Pasaron 7 años, hoy estamos organizando esta charla. En un mes, posiblemente en el mes de agosto, estaremos llevando al aire el programa de radio del llamamiento argentino judío. Esto es una primicia para muchos de los que nos están escuchando acá. El día 29 de septiembre, los integrantes de la Comisión Jurídica del Llamamiento Argentino Judío van a hacer una presentación en la causa del memorándum, en la que estamos participando como amicus curiae, como amigos del tribunal. El día 3 de agosto vamos a estar organizando una charla con Milagros Salas, a la que hemos acompañado desde el principio en su reclamo de libertad. Así que bueno, esta es esta organización que hoy se complace, y por varias razones, en presentar a podría decir, dos compañeros del llamamiento, dos personas que nos acompañaron desde el principio del llamamiento. Recordaba a Miriam Lewin en algún momento haciendo la locución de algún acto, y bueno, Horacio, que participa de la comisión jurídica de nuestra organización. Y a quien conozco ya hace varios años, y de quien podría contar, y a que le voy a dar la palabra en unos minutos, que siempre estuvo peleándole a la contra en este tema de la causa AMIA, que siempre peleó en soledad, y que esta repercusión pública que tienen ambos hoy, tanto Miriam como Horacio, es absolutamente merecida. Y también es una noche muy especial para algunos de nosotros, porque lo que les quiero contar es que el lugar, la casa donde se desarrollan algunos de los hechos de Yossi, el espía, es una casa muy querida por algunos de nosotros, en las cuales hemos transitado, hemos participado, y hemos caminado sus pasillos durante mucho tiempo. Ahí está, hemos compartido la mesa de redacción de Innovación con Horacio. Estoy hablando del Centro Comunitario TSAF. Y también el que abrió el Zoom, que es Marcelo Barón, fue compañero de Yossi en el grupo Faquín. Ahí está Marcelo, que conoció a Yossi. Así que, bueno, yo solamente, para dar paso a Horacio y presentarlo, antes quiero leer el comienzo del libro. Tienen que comprar este libro. Acá está dado vuelta, pero tienen que comprar este libro, que se volvió a editar ahora, creo, ¿no, Horacio? Miriam, se volvió a editar ahora. El libro empieza así. Dice: me llaman Yossi, por Yosef, el nombre hebreo de José.
buena parte de mis días fui judío y participé de encuentros políticos y culturales en instituciones de la colectividad en la Argentina. Pero no es mi verdadera identidad. No, soy agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Bueno, así empieza Yossi. Les leo un poquitito para que tengan ganas y lo sigan, porque es un libro extraordinario. No lo van a poder dejar de leer. Yo ya voy por la segunda vez. Bueno, como quedamos hoy con Horacio, quizás fue el primer contacto con Yossi. Va a empezar Horacio Lutzky con la charla. Horacio es abogado y periodista, dirigió el periódico Nueva Sion. Bueno, en el libro dice donde la mujer de Yossi fue secretaria y fue director de noticias de la señal de televisión Aleph Network. Se desempeñó como docente en las carreras de publicidad y de periodismo de la Universidad de Palermo. Fue asesor parlamentario en el juicio político a la Corte Suprema menemista por no investigar el atentado a la Embajada de Israel y observador en el juicio oral por el atentado a la... Es autor del libro de investigación periodística Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento, publicado en 2012. Horacio, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Me siento muy complacido, seguramente al igual que Miriam, de poder compartir esta charla, especialmente para el llamamiento. Pablo, mencionabas que van a ser 7 años de, efectivamente, aquel no en nuestro nombre y el nacimiento del llamamiento. Y cuando decías esto, yo estaba pensando que van a ser 7 años de la publicación de Yossi. Lo que pasa que a partir de la serie difundida por Amazon Prime y de las repercusiones que está teniendo, bueno, el libro ahora está llegando quizás a un público mucho más amplio. Pero para no irme por las ramas, creo que habíamos pautado unos 15 o 20 minutos para que después, cada uno, para que después pueda haber preguntas, así que vamos al comienzo de esta historia en lo que a mí respecta. Efectivamente, como se mencionó en la introducción, yo primero era colaborador del periódico Nueva Sion, entro casualmente en la misma época que entra Yossi. Yo entro en el año 1986 a colaborar con el periódico, y a partir del año 1991 fui nombrado director del periódico, abarcando la época de los 2 atentados. En SAFTA, además del periódico, funcionaban bueno, la Shomer Hatzair, algunas agrupaciones políticas, otras sociales, y ahí es donde aparece Yossi. Yo la verdad no tuve demasiado trato, pero sí lo vi circular por los pasillos de SAFTA, y en alguna oportunidad, como él lideraba este grupo Fakim, que después uno se enteró que no solo lo lideraba, sino que lo creó él. Él hizo la convocatoria a chicos, chicas, bueno, en base a toda una preparación previa, que eso lo describimos en el libro. Él primero había intentado infiltrarse por organizaciones de derecha, tuvo algún traspié, había entrado a hebraica, había estudiado muchísimo hebreo, historia, religión, costumbres, gastronomía, pero cuando entran por, digamos, alguna agrupación más cercana al Likud y con una mirada un poco más cerrada, empezó a tener problemas. También tuvo problemas de polleras porque parte de su tarea era relacionarse con chicos, con chicas. No tenía ninguna dificultad para hacerlo. Él dice que estaba como en una juguetería cuando entraba en estos grupos, porque, bueno, parte de su trabajo era justamente salir y relacionarse, y no le iba nada mal. Pero se tuvo que ir, y entonces comenzó de nuevo buscando infiltrarse en una agrupación de izquierda, y apareció por SAFTA. Bueno, tuvo mucho éxito, con mucha convocatoria con su grupo. Después puede ser muy interesante que Marcelo Barón
quizás aporte algún granito de arena de cómo fue esa experiencia, pero la cuestión es que él organizaba, especialmente los viernes a la noche, actividades sociales, recreativas y también políticas. Dentro de esto, en algún momento me vino a buscar y como yo en el periódico me había especializado en agrupaciones nazis, el antisemitismo en la Argentina, incluso la relación con las fuerzas de seguridad, me convoca para dar una charla precisamente sobre ese tema. Imagínense ustedes el cuadro, la foto, es decir, Yossi siendo un infiltrado de los servicios secretos de la Policía Federal, mirando cómo uno daba una clase sobre las agrupaciones nazis y su influencia o el paraguas que tenían en nuestra historia respecto de las fuerzas de seguridad. Bueno, la verdad que no tuve mucho más intercambio que ese. Alguna vez apareció por el periódico para colaborar en repartirlo en algunos actos. Y la verdad que Nueva Acción en ese momento tenía como obsesión, ya después de los atentados, bueno, la cuestión de la impunidad, del encubrimiento, el entorno del menemismo, las cosas que no cerraban, el deficiente papel de Galeano y especialmente el sospechoso papel de la CIDE y de la policía. Muy rápidamente, y esto cualquiera lo puede ver recurriendo a los archivos que han sido digitalizados por una universidad americana, empezamos a denunciar efectivamente en soledad. Incluso algo que estos días está volviendo a la palestra, que es el desvío de la pista siria, que llevaba, bueno, a cosas que estaban pasando en la Argentina, Monse Alcázar, Ibrahim al-Ibrahim, etcétera, etcétera, y el tráfico de armas. La cuestión es que yo dejo la dirección del periódico para tener una experiencia en la fundación de una señal de televisión, Aleph Network, de la que fui codirector de noticias, y allí, bueno, el presidente de la señal era Rubén Beraja, que también era presidente de la DAIA, y quienes estábamos en el departamento de noticias fuimos perseguidos, censurados, terminamos quedando fuera del proyecto, por haber denunciado justamente el encubrimiento de los atentados. No me da el tiempo para contar esa experiencia, pero este fue el inicio de, bueno, sí, una clara obsesión para comprender qué estaba pasando con la dirigencia comunitaria como para querer plegarse al encubrimiento. En el año 99, 2000, vuelvo a dirigir Nueva Acción, y ahí es donde se produce la revelación de Yossi. Estaba cerrando lo que iba a ser mi último número de esta segunda época en Nueva Acción, justamente con una editorial y con tapa como en otras oportunidades, dedicadas al desvío de la causa, al encubrimiento, a la responsabilidad de las más altas instancias en esto. En el año 99, mi primer número en esta segunda época fue una tapa preguntando por qué se encubrió la pista siria, con una foto de Menem en la tapa junto a Beraja. Eso motivó una amenaza de Menem de querella, motivo por el cual me dirigí también a la DAIA y a la AMIA, mejor dicho a Strober, que era el presidente de AMIA, para que tome conocimiento de esta grave amenaza a la libertad de expresión. A partir de ese contacto, cuando se acerca el juicio oral AMIA 1, es que pude pedir, y fue aceptado, ser designado como observador en la causa AMIA. Bueno, en esta época, y supongo que en base a esta dedicación que teníamos para denunciar las irregularidades, recibo un llamado de una persona que merecía mi confianza porque traducía muchas veces notas en hebreo para el periódico y había tenido, hasta donde yo sabía, una relación afectiva con Yossi, una colaboradora de la casa. Yo no sabía que se habían casado
tampoco tenía digamos, tanto conocimiento de su vida personal, una persona muy capaz, muy agradable, muy predispuesta, pero sabíamos que esa relación se había cortado, yo sí había desaparecido de SAFTA de hacía mucho, mucho tiempo, no se sabía por qué, Hola. habían echado a correr que era por un tema de supuesta infidelidad, no era esa la razón, por supuesto. Y en este llamado me dicen que, bueno, que es Yossi el que quiere hablar solo conmigo para contar algo muy grave vinculado al atentado a la AMIA. Bueno, por ese motivo acepto esa reunión, que la tenemos en un cuartito ahí de Sarta, un día que no había nadie, un lugar donde se guardaban trastos, en una cocinita que había. Y mm, me dice, bueno, Horacio, tengo algo para contarte, no vas a creer lo que tengo para decirte. Eh, yo pensaba, bueno, creerá que tiene una gran información para suministrar relativa a cómo se perpetró el atentado, cosa que más de una vez había pasado con gente que se acercaba, digamos, a la redacción y en general no llevaba nada. Me dice seguidamente, no soy quien pensás que soy. Se produce un silencio, realmente nada me hacía suponer lo que me iba a decir, y seguidamente me dicen, no soy judío, soy un agente de inteligencia, no te puedo decir de qué fuerza, que estuvo infiltrado en la comunidad por 15 años, y apenas podía hablar, lo decía titubeando, con signos incluso de miedo, de estar muy conmovido, y me termina diciendo que, bueno, que tiene cosas muy graves relacionadas al atentado a la AMIA, y bueno, luego de un silencio de unos minutos o unos siglos, no sé, eh, me dice que si estoy dispuesto a escucharlo, él se iba a comunicar conmigo, él no me podía decir ni dónde estaba, ni cómo ubicarlo, pero que si aceptaba, esto entrañaba un riesgo cierto, para él, por supuesto, para mí y para cualquiera que entrara en conocimiento de esto. Por lo que no le podía contar esto a nadie, ni a pareja, ni a amigos, ni a familia, porque significaba necesariamente involucrarlos en riesgos muy graves. Pero que si no estaba dispuesto, nunca más iba a volver a saber de él, iba a desaparecer para siempre. Y me deja un papel que era copia de un parte de inteligencia, como para, de alguna manera, darle verosimilitud a lo que me estaba diciendo. Yo en esos minutos realmente trataba de procesar a toda velocidad lo que estaba pasando, para tratar de entender si desvariaba, si era una persona que quizás había enloquecido, o si era alguien que efectivamente tenía que ver con los servicios, pero me estaba haciendo una trampa, una cama, porque a pesar de que el periódico era un medio pequeño, sin embargo, habíamos tenido, sería largo de referir, muchas muestras de que rebotaba en ciertos lugares, desde un editorial en el mismo mes del atentado, denunciando la responsabilidad de Menem en lo que pasó, y que salió un párrafo en el New York Times, hasta una cantidad de notas que rebotaban en medios nacionales. Bueno, podíamos pensar que nuestro señalamiento, que iba a contramano de la dirigencia comunitaria, molestaba. Entonces, bien, podía ser una cama. Yo le dije que sí, que se ponga en contacto conmigo. Fue muy breve el encuentro, pero me quedé con ese papel sin saber qué hacer, porque yo dividía mi tiempo con tareas de abogado, tenía que ir al centro, y la verdad que salir con él con un papel de los servicios de inteligencia a la calle,
con el riesgo de que fuera una trampa y que alguien me pidiera explicaciones quién me lo dio, y me lo dio alguien que dijo ser un agente de inteligencia que desapareció y que no sé cómo ubicarlo. Bueno, llegué a la conclusión de que no era conveniente y fui al baño de Safta con un encendedor y lo quemé. Esto ya, digamos, marcaba la temperatura de la historia que iba a empezar en ese momento. Una historia con temores, con paranoia, con la sensación de que esto no se podía compartir en esa Argentina con nadie, pero al mismo tiempo con la impresión de estar asomándome a un mundo tenebroso, pero que en un punto no me sorprendía, porque la historia de los servicios de inteligencia, particularmente en el proceso, pero desde mucho antes también, tenía que ver con prejuicios, tenía que ver con espionaje, tenía que ver con antisemitismo. Entonces, esto, si bien fue, digamos, una tormenta, fue sorprendente, en algún punto también confirmaba las peores prevenciones. Y Yossi se volvió a poner en contacto muy esporádicamente, en encuentros muy espaciados, no fueron tantos, pasaron meses de uno a otro, donde hacíamos postas, no era mediante una comunicación, él en el encuentro dejaba dicho dónde iba a ser el próximo, y después con una clave era la fecha y la hora. Yo fui a verlo en algún sucucho, en algún bar, donde siempre estaba al borde de las lágrimas, donde insinuaba más de lo que decía, no revelaba demasiado, pero a mí me quedó claro por algunas señales y por algunos datos eh, que había una verdad ahí. Por de pronto me constaba de que él estuvo metido en la comunidad judía. Después, cuando Miriam cuente, vamos a ver hasta dónde llegó. Digamos que dirigía un grupo universitario en Safta, me constaba que había tenido una relación afectiva con esta persona que colaboraba en el periódico también. Lo que me faltaba era el otro lado, y poco a poco me fue dando muestras de que efectivamente pertenecía a una fuerza. Y vino el año 2001 y yo comienzo mi tarea como vocero para la causa AMI, como observador. Claro, apenas empiezan las audiencias después del atentado a las Torres Gemelas, empiezo a ver in situ las maniobras de encubrimiento redobladas. Es decir, lo que veníamos denunciando, pero ahora encabezado por los abogados de la querella AMIA Daya y por la propia dirigencia, directamente, maniobras que yo fui coleccionando y luego publiqué en un libro que se llama Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento. Es una colección que, como un rompecabezas, termina mostrando una foto donde siempre la dirigencia comunitaria y los abogados que la representaban se oponían al levantamiento del secreto, sostenían la historia oficial de Galeano, ocultaban el pago de los $400.000 a Tejeldín, querellaban a gente que quería hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ese etcétera se produce el colmo en noviembre del 2001, es decir, yo en ese momento había tenido ya 2 o 3 encuentros con Yossi, donde la dirigencia, la DAIA, y sus abogados organizan un homenaje a la cúpula de la Policía Federal Argentina por sus esfuerzos en la investigación de los atentados a la AMIA y a la embajada. Y entregan una placa. Esa es la foto de mi libro, porque en esos mismos días tenían que ir a declarar los policías federales que desaparecieron, en este caso de la AMIA, que no estuvieron donde tenían que estar, que mintieron, que tenían espantosas contradicciones, y que además entre los homenajeados estaban 2 jefes de Yossi. Entonces, realmente era muy claro que había, digamos, un concierto de voluntades para sostener la historia oficial y particularmente para que no se conociera nada sobre la pista local y sobre lo que eventualmente Yossi tenía para contar. La verdad que el desconcierto era absoluto. Yo me encontraba con él cuando él decidía aparecer,
pero no podía más que darle contención psicológica, digamos, y tratar de que se calmara y que se abriera y que fuera dando algún poco más de información. Se vino el fin del gobierno de la Rúa, 5 presidentes en muy poco tiempo, Comodoro Pi, el juez Galeano, bueno, ya sabemos, títere de qué era. Eh, Realmente no había ninguna posibilidad de acudir a alguna instancia, que por otra parte no era lo que quería Yossi, porque él lo que estaba buscando es algún tipo de ayuda para poder decir su verdad en un ámbito seguro, en el exterior, donde fuera protegido, donde se le cambiara su identidad, pero realmente el desasosiego era absoluto. Eh, Pasó un poco más de tiempo hasta que Yossi me cuenta que estaba tratando de ubicar a una conocida y prestigiosa periodista de investigación que se desempeñaba en Telenoche Investiga, que era un programa que traía permanentemente eh, investigaciones muy delicadas, muy arriesgadas, y bueno, le dije que me parecía una excelente idea, era realmente una figura que a mí me merecía el mayor de los respetos, fuera de su militancia histórica en derechos humanos y su carácter de testigo en las causas de lesa humanidad, sobreviviente, etcétera, así que no hubiese elegido mejor persona. Y por otra parte, bueno, significaba la posibilidad también de tal vez encontrar alguna otra alternativa y compartir un poco este desasosiego. Así fue que me enteré que él se había reunido en paralelo con Miriam y en determinado momento hace la propuesta de conocernos y de juntarnos. Bueno, es ahí donde empieza la segunda parte de esta historia, donde empezamos a transitar juntos este camino que llevó tantos años. eh, y seguramente Miriam, bueno, ahora va a contar cómo fue esa situación para ella y después, bueno, algunos episodios que nos tocó transitar. Yo supongo que para hacer, digamos, más dinámica la cuestión, dejo con esta, si te parece bien, Pablo, con esta primera intervención para que pueda Miriam contar su parte y después accedemos a las preguntas. Sí, me parece muy bien. Bueno, una parte de la presentación ya de Miriam ya la hizo Horacio. Yo voy a agregar algunas cositas. Es defensora del público, ¿no? Es así el título. Que vendría a ser como defensora de los espectadores ante esta avalancha de cosas que nos vienen desde la televisión. Y que tuvo la amabilidad junto con Horacio de recibirnos en la Casa de la Defensoría del Público hace muy poquito tiempo, en una tarea que es, bueno, sumamente importante y difícil. Miriam Lewen es periodista especializada en investigación, fundamentalmente en radio y televisión, integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga y Punto Doc, condujo Estamos en Eso con Claudio Morgado por Radio Nacional y fue parte del equipo de informes especiales de Telenoche. En 2013 comenzó a participar como columnista del programa Mañana es Hoy y a conducir con Jorge Alperín La Vida en Particular los sábados por la mañana en AM870. Junto con Marcelo Camaño creó el premiado radiodrama Secretos Argentinos sobre hechos periodísticos recientes. Un radiodrama. Interesante eso. Nunca había escuchado el término. Un Fue nominada radioteatro, es un un radioteatro. radioteatro. Es un radioteatro, Sí. claro. Bueno, ahora se le dice radiodrama. Radiodrama, sí. ¿Viste? Claro. Es coautora de los libros Ese Infierno, Conversaciones con 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, Secretos Argentinos, La intimidad de los crímenes que conmovieron al país con Marcelo Camaño y Putas y guerrilleras con Olga Wolf. Bueno, entonces, ya sabiendo que creo que no cría perros, Miriam Lewin y nunca los crió, por lo menos por ahora, ya, no quiero... quiero hacer un aviso. Esta conferencia puede contener spoiler. Eso, ahora se avisa, ¿no? Puede contener spoiler.
Pero bueno, Miriam Legun, que no cría perros, bueno, ahora contando la segunda parte. En realidad esto comenzó para mí 2 años después de que Horacio se encontrara con Yossi, o que Horacio recibiera la confesión de Yossi, de que no era judío. Me imagino la sorpresa de Horacio, y de que era un agente de inteligencia. Yo, cuando fui contactada con Yossi, estaba inmersa en la investigación del padre Grassi, una de las más importantes de mi carrera, un cura muy mediático, con muchos vínculos con el poder menemista, todo se cruza, con la farándula, con el poder económico. Tenía muchos amigos empresarios, muchos donantes empresarios, y cobijaba en una mega fundación a los chicos que la política económica de Menem arrojaba a la pobreza. Yo estaba tan inmersa en esta fundación, paradójicamente, la Fundación Felices los Niños. Estaba tan inmersa en esta investigación que no tenía tiempo para nada más. Me dedicaba exclusivamente a eso, por lo menos en los últimos 6 meses, que van de octubre del 2002 hacia atrás, que fue la fecha de la investigación, de la que ahora se cumplen 20 años. Empiezo a recibir en el correo de Telenoche Investiga, dirigidos a mí, una serie de mensajes de correo electrónico muy insistentes, diciendo que me quería ver una persona que tenía elementos para resolver el atentado contra la AMIA. Y a Horacio también le pasó. Ya teníamos cierta experiencia en personas que querían sus 5 minutos de fama y que prometían la resolución del caso de la doctora Jubileo, por ejemplo, y después no resultaba así, no resultaban creíbles. A poco rascar uno se daba cuenta de que esto no era así. Yo no, la verdad es que no le presté atención porque no tenía tiempo, hasta que finalmente, en un hueco y ante la insistencia de esta persona que yo no conocía, no sabía de quién se trataba, él no firmaba Yossi sus correos, accedí a encontrarme con esta persona, y me encontré en un bar de mala muerte en Constitución. Me encuentro con una persona, después de advertírsela a mi jefe, que me ofreció que alguien me acompañara. Le dije que no, pero que si no volvía a las 2 horas se preocuparan. Me encuentro con una persona sentada, temblando, transpirando, tartamudeando, que en voz muy baja me empieza a hablar en hebreo. Yo le dije que yo no hablaba hebreo, yo vengo de una familia judía laica, más del lado del Ikuf y del Yiddish, que del hebreo y el sionismo. Y le dije que no hablaba hebreo. Se sorprendió: ¿cómo sos judía? Sí, soy judía, pero no hablo hebreo. Entonces me empieza a hablar con mucha dificultad y a soltar en gotas, a gotas, muy poca información. No me dijo a qué servicio de inteligencia pertenecía, sí me dijo que había estado infiltrado en la comunidad judía, y me habló de sus pesadillas. Me habló de que no podía dormir, de que se le aparecían cadáveres, gritos, el escenario del atentado entre sueños, que no podía soportar lo que le estaba pasando. No me dijo muy bien qué es lo que pretendía, qué era lo que pretendía, pero con la misma mecánica que Horacio, empezamos a encontrarnos cuando él quería, en lugares preestablecidos y con hora y día dichos en clave. La verdad es que yo no entiendo muy bien qué es lo que me movió a creer en Yossi. Un poco las periodistas de investigación tenemos esta deformidad de formación profesional que quiere encontrar cosas más allá o por detrás de lo manifiesto, ¿no? Yo decía, este tipo
me puede estar engañando, este tipo puede estarle vendiendo a sus jefes que yo soy un informante, con lo cual se iba a precipitar el fin de mi carrera periodística, porque si se revelaba que una periodista de Telenoche Investiga tenía vínculos con un agente de la Federal de Inteligencia, me iba a ser muy difícil justificar, sobre todo porque yo, si no me estaba diciendo nada al principio, nada relevante, justificar mis encuentros con él, ¿no? Él, en uno de estos encuentros, dice que si me ven con él, alguno de sus jefes, él iba a decir que me conocía de la infancia, del Club Comunicaciones, me empieza a contar cosas de su vida, y sobre todo me cuenta que estaba enamorado de su ex, de una mujer, una joven profesora de hebreo, que no se llama Eli, tiene otro nombre, pero nosotros para protegerla usamos ese nombre, que la relación se había cortado y que él quería recuperarla. Y para mí uno de los grandes motores de Yossi es esta historia de amor que aún perdura, porque Horacio y yo creemos que está todavía enamorado de Eli. Gran parte de mis reuniones con Yossi, además de que me soltaba de a poquito información, hablándome de que había suministrado croquis, movimientos, horarios de reuniones, edificios donde funcionaban las distintas organizaciones judías. Además de todo esto, me hablaba constantemente de Eli, me decía que la había visto en Facebook, que él le había escrito, que ella ahora tenía otra pareja, pero si yo pensaba que hacía bien en contactarla, en llamarla, ella no quería saber nada de él. Él estaba absolutamente motivado por el amor que sentía por esta mujer. Y creo que ese amor lo que termina de dar vuelta a Yossi. Él, impulsado por sus jefes profundamente antisemitas de inteligencia de la Federal, que se creían a pie juntillas la existencia del plan Andinia, este plan según el cual los judíos nos queremos apoderar de la Patagonia para crear un segundo Estado judío, ¿no? Ellos estaban convencidos de esto. Más allá de que él, sin estar totalmente imbuido del antisemitismo, tampoco lo cuestionaba. Él tenía un conocimiento de lo que era la comunidad judía porque venía de una colonia entrerriana, donde convivía constantemente con judíos, y tenía cierto conocimiento. Es un tipo inteligente, es un tipo que aprende muy rápido, a pesar de que por otro lado políticamente es bastante ingenuo. En un momento él empieza a sentir que está siendo manipulado y utilizado para algo más grande que no sabe bien qué es. Y que el material que él le está entregando a su manipuladora, a su jefe, a su jefa, que en la vida real usa como nombre Laura y no Claudia, que es una mujer con la que él tiene una relación muy contradictoria, que está bien reflejada en la serie. Hay una suerte de tensión, una relación de odio y desconfianza, pero también de protección. Él le pasó inadvertidamente material, croquis, mapas, como dije antes, lugares de entrenamiento, que pueden haber servido para diseñar la logística local del atentado. A él empieza a hacer ruido la actitud que tienen sus superiores cuando se concreta el atentado contra la Embajada de Israel, donde lo primero que le dicen es: no te preocupes, que a los nuestros no les pasó nada, donde él se da cuenta de que él podía haber estado ahí, porque estaba citado a una reunión en su función ya de dirigente comunitario, que había habido un cambio de sede de una reunión
con 3 miembros, 3 funcionarios israelíes que habían venido a la Argentina de manera extraoficial, que se iban a reunir en la embajada justo a esa hora, y que decidieron reunirse en otro lugar, y se da cuenta de que él es carne de cañón. Él se da cuenta en ese momento, además, de que gente que él había conocido y con la que tenía una relación amistosa, porque él, a medida que se adentra en la comunidad, se da cuenta de que los judíos no somos, que la comunidad no es ninguna amenaza, y el punto de inflexión es esta relación amorosa que tiene con Eli, que después de estar en pareja con varias chicas, una de las cuales efectivamente se llama Daphne y era hija de un empresario, relaciones superficiales, relaciones utilitarias para arrancarles información, se enamora profundamente de Eli, y ahí, y por las relaciones amistosas que establece con otros activistas del sionismo, Yossi se da vuelta, y de inspirar a la comunidad empieza a cuidarla, y empieza a entrenar a grupos de bitajón, de seguridad, dentro de la comunidad, a la vez que no puede evitar seguir pasando información. Pero poco a poco empieza a, en cierta forma, enmascarar esa información. A la vez que no sabía él, mientras daba información cambiada o retaseaba información, si ya no le habían infiltrado a otra persona en la comunidad para que lo vigilara a él. Entonces no sabía hasta qué punto él podía mentir diciendo que no sabía dónde se realizaba una reunión, porque no sabía si él estaba siendo espiado. El acompañamiento que hicimos con Horacio a Yossi tiene que ver con la voluntad de Yossi de declarar lo que sabía en cuanto al compromiso indudable de la Policía Federal en el atentado, como conexión local. Él estaba absolutamente convencido de que los lugares de acceso, los planos, las listas de nombres, habían sido utilizados para el atentado contra la AMIA, y no sabe, tiene dudas, si también cuando se cometió el atentado de Israel ya no habían usado algo de lo que él proveía. Cuando él nos dice que no confía en la justicia argentina para declarar, estaba esto totalmente justificado, porque lo que se estaba pergeñando en el juicio contra los policías bonaerenses no era el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, sino el encubrimiento. De hecho, después hubo un juicio por encubrimiento. Cuando nosotros empezamos a recorrer el Espinel, yo no tenía forma de verificar que lo que Yossi me decía era verdad hasta que lo conozco Horacio, de manera que tanto para él como para mí fue un enorme alivio conocernos, y empezamos a transitar juntos este camino que nos llevó primero al Centro Simón Wiesenthal, después a Memoria Activa a través de su abogado, después al despacho de Nilda Garré, después al despacho de Cristina Kirchner, después al despacho de Stiuso, después al American Jewish Committee. Ahí trastabillamos porque confiamos muchísimo en un colega que nos traicionó. Y que precipitó el ingreso de Yossi al Programa Nacional de Protección de Testigos. Y después llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, recorrimos a lo largo de los años, obviamente cada una de estas relaciones involucró varios encuentros, idas, venidas. El American Jewish Committee nos sometió a una suerte de tribunal examinador, donde nos preguntaban por qué nosotros pensábamos que Yossi estaba diciendo la verdad, y si era verdad que Yossi tenía algo para aportar. La verdad es que aún hoy nosotros pensamos que Yossi tiene algo para aportar, y que tiene para aportar incluso algo más de lo que nos dijo a nosotros. Pero, bueno, ya lo van a leer en el libro, todo se malogró por una traición, por una infidencia, que hizo que Yossi cayera a declarar en un lugar en el que indudablemente no supieron apreciar aquello que tenía para
para sumar a la investigación. Aquella punta del ovillo que podía llevar y puede llevar todavía hoy a la identificación de la conexión local. Porque estamos hablando si los sirios, si los iraníes, pero tenemos evidencias de que la Policía Federal estuvo involucrada. Entonces, yo siempre me pregunto, sentido común, ¿por qué no identificamos primero la conexión local antes de alinearnos con diversos intereses geopolíticos cambiantes que apuntan a alguna potencia extranjera que financia hechos terroristas? La situación de Yossi aún hoy es precaria en términos de seguridad. La vida de Yossi ya nunca más volvió a ser como era antes de ingresar al Programa Nacional de Protección de Testigos. Estuvo muy desvalido en la época del macrismo, en la que el responsable del Programa Nacional de Protección de Testigos, en lugar de facilitarle las condiciones para que declarara, lo amenazó, le dijo: si vos hablás, mejor que te quedes callado, porque si hablas yo no te puedo proteger, te pones en peligro vos y tu familia. Afortunadamente es un hombre que tiene un entrenamiento muy sólido y que sabe cómo cuidarse, pero Horacio y yo todavía cortamos clavos, muchas veces, porque consideramos que a veces se expone innecesariamente. Imagínense ustedes la situación que está atravesando ahora Yossi, ¿no? Es decir, tremenda notoriedad sin poder hablar y profundamente frustrado porque lo que todos admiran en la pantalla de ficción, porque es una ficción, porque no sigue a pie juntillas lo que nosotros narramos como investigación periodística en el libro, pero está alineado ideológicamente, ¿no? Es decir, estamos muy conformes con el rumbo que tomó la ficción, por lo menos en esta primera temporada. Tremenda notoriedad, y ante la impotencia, padeciendo la impotencia de que no haya un juez, una jueza, un fiscal, una fiscala, o alguien que levante un teléfono y digan: traigan a Yossi a declarar. Traigan a Yossi a declarar porque queremos resolver el atentado, ¿no? Nos sorprendió muchísimo el silencio de la dirigencia comunitaria. Silencio cuando salió el libro, silencio ahora, ¿no? A mí siempre me hace acordar la actitud que tenían con el tema de la Sri Migdal, ¿no? Meten la cabeza abajo de la tierra y pretenden que eso nunca existió, y tratan de silenciarlo. Pero bueno, voy a narrar un poquito, ya lo habrán escuchado en otras notas, el contacto con Daniel Burman, nuestro eterno reconocimiento. Él constantemente nos agradece que le hayamos confiado esta historia tan delicada y tan valiosa, pero la verdad es que tenemos que decir que desde el día 1, 4 días después de que saliera el libro, él lo ve en una librería en Juramento y Cabildo, lo lee, creo que no lo termina, y nos cita a Horacio y a mí, y nos dice que quiere llevar esto a la pantalla. Y a Horacio y a mí nos consta que peleó contra viento y marea para que hoy Yossi esté a disposición de todos los que la quieran ver, porque además les digo, por si no tienen Amazon, pueden suscribirse 7 días a prueba gratuita. La serie es muy interesante, las actuaciones son excelentes. Este actor desconocido, Gustavo Bassani, es una enorme revelación. Para mí la actuación de Natalia Oreiro es inmensa, yo ya la había descubierto como actriz dramática en Infancia Clandestina. Aguada es increíble, Daniel Kuznieka con ese sabra, hasta físicamente, hasta sus movimientos, son totalmente ajustados, lo conoce de adentro, viajó muchísimas, trabajó en la comunidad como profesor de teatro y viajó varias veces a Israel y permaneció ahí varios meses. Bueno, se sumó Sebastián Borenstein. Bueno, la verdad que con estos apellidos no nos pueden tachar de antisemitas, Lutzky Borenstein.
Burman. Y hay un tercer director, Martín Odara, que también se sumó a la serie. La serie está muy bien filmada, con mucho profesionalismo, y la verdad es que a mí me da risa cuando la gente dice, Yossi es malo, es un espía de la Federal, es un infiltrado, pero no puedo evitar que me genere cierta ternura, me dicen quienes vieron la serie. Y lo mismo nos pasaba a nosotros. No sabemos por qué nosotros confiamos en la buena madera de Yossi. Y al contrario que Horacio, yo tenía, desgraciadamente, mucho contacto con gente involucrada en los servicios de inteligencia argentinos, en el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea que me secuestró, en el servicio de inteligencia de la Marina y el grupo de tareas, gente como Astiz, que conocí personalmente, que se infiltraba para entregar a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, y después a lo largo de mi carrera de periodista de investigación, con gente de diversos servicios, del ejército, también de la policía bonaerense, que se acercaban tratando de venderme determinados temas. De manera que para mí los códigos de los servicios de inteligencia eran bastante familiares. Algo me decía que Yossi era distinto, algo me decía que no tenía que desconfiar de Yossi, que tenía que confiar en él. Sin embargo, toda nuestra historia con Yossi estuvo signada también por la desconfianza, porque nunca estuvimos realmente tranquilos, nunca supimos realmente si la confianza que nos generaba era merecida o no. Bueno, dejo el espacio abierto para preguntas. Bueno, antes de las preguntas, ya que lo tenemos a Marcelo Barón acá, le vamos a preguntar, y tomando lo que decía Miriam, ¿desconfiaste de Dios cuando lo conociste vos? Bueno, la historia surge cuando yo alrededor de los 30 buscaba algún grupo donde encontrar una futura esposa, y me enteré de que se había abierto un grupo de más o menos esa edad, post-universitarios sería, en Zafta, y como era una institución con la cual siempre había estado ligado, me daba una cierta tranquilidad. Marcelo, perdóname, ¿estás moviendo un micrófono o algo así? A ver, ahora, ¿se escucha mejor? Trata de que se Ahí quede, está. sí, que no se mueva. Bueno, entonces decía que me acerqué a Zafta justamente por la familiaridad que tenía y cercanía ideológica, y bueno, ahí conocí, en ese momento no era yo, sí era José, se presenta como José Pérez, que estaba en la organización de este grupo, pero no era, quizás lo organizó, yo entré en el 89, y todo esto empieza 86-87. Cuando yo entré en este grupo no era muy grande, era un grupo que se estaba armando, por eso no sé si este grupo existía mucho antes. Me parece que surgió ahí, a principios del 89. Yo entré para mitad del 89. Pero enseguida un grupito empezamos a formar el núcleo que organizábamos las actividades. Y él no participaba tanto. Tampoco era el líder del grupo, era un grupo que más o menos organizábamos. Bueno, iban pasando algunos meses, justamente en algún momento uno de los amigos, que sigue siendo amigo, que conocí ahí, me dice: a mí me parece que es un tipo sospechoso, que es de los servicios, no tenía fisonomía judía típica, como conocemos, decía que era de familia mixta, que venía del interior. Creo que alguna vez nos decía que trabajaba en algo que no nos podía contar, eso me suena mucho que no nos contaba. Y charlamos con él cuando íbamos a comer pizza, a salir después de la actividad. Bueno, queríamos hablar con el Sheliach o la Shelijá, no me acuerdo ahora bien quién estaba, me parece que una tal Loti, que son los coordinadores que vienen de Israel. Loti Meller. Loti Meller. Sí, ahí está. Bueno, entonces un día con este compañero hablamos con Loti y nos dijo que
que no veía que había razón para preocuparse, que nos olvidemos del tema. Bueno, yo estuve unos meses más, justamente conseguí mi cometido, que fue conocer a mi ex esposa, que creo que en alguna charla con ustedes se presentó porque me contó el otro día, yo tratando de hacer memoria de algunas cosas, me comuniqué con gente que estuvo en esa época, y después íbamos algunos fines de semana a vernos con la gente y después le perdimos el rastro. Bueno, no supe más nada de él, ni nada, ni sabía la historia, de la cual me enteré apenas salió el libro. Pero en el año 2013, que se cumplieron los 100 años de la Yomer Zair, se hizo un encuentro en la plaza ahí de Perón, ¿cómo es? De Bulnes y Perón. Y había grupos, o sea, distintos centros de interés, distintas charlas, actividades, y yo sentado en alguna de ellas lo veo a José, a Yossi, lo veo de lejos, pero él dando vuelta alrededor de la plaza, no se acercó, miró así de lejos, dio unas vueltas y después se fue. Esa fue la última vez que lo vi y que supe de él. Bueno, nada, era esta nota de color que yo quería agregar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ya hay algunas preguntas. Algunas que tienen que ver con la serie y otras que tienen que ver con Yossi y su futuro, ¿no? Una de las preguntas, englobando alguna de las preguntas, digo, ¿no sería más seguro para Yossi que fuera una persona pública? Lo pregunto, ¿no? ¿Por qué esta decisión de ahora hay una historia pública, la historia está, digamos, en la boca de todos? Digamos, ¿cuál es la situación de Yossi hoy? ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué? Otra pregunta es, ¿por qué quiere declarar Yossi? ¿Cuál sería el interés de Yossi en declarar? Bueno, un poco todos estos tópicos son los que están como surgiendo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, no hay aniversario de AMIA o de embajada que el hombre no esté absolutamente perturbado, alterado, desesperado. Hubo realmente un proceso interno, no sé si llamarlo de conversión o de identificación profunda, pero su identidad es otra. Lo mismo para las festividades judías. Realmente se ha convertido, yo creo, prácticamente en sionista de verdad, es decir, más que el promedio de los que están acá en esta sala. Y siente, bueno, esta cuestión de remordimiento, de rabia, de angustia. Él conoció gente que murió en los atentados. Cuando él cuenta lo que estuvo haciendo en los días posteriores al atentado, colaborando entre las ruinas, y, y evoca con precisión hasta la mano de una chica con las uñas pintadas que sobresalía entre los escombros, no lo puede contar sin quebrarse. Tiene guardado el barbijo, los guantes que usó en esa oportunidad, y lo que contaba Miriam, esta cuestión de haber perdido finalmente el que fue el amor de su vida, en base a todo lo que pasó después y las tensiones y lo que generó, y realmente sentir que la impunidad lo cruza, que fue usado, que fue utilizado, que pagó precios incluso hasta físicos, psicológicos. eh, y por otra parte, bueno, tener presente que en nuestro país un testigo que declaró contra Checolás, como Julio López, desapareció a pesar de que supuestamente estaba protegido, y no fue el único que sufrió represalias por haber declarado contra integrantes de fuerzas de seguridad. Hay muchos casos más que son menos conocidos. Entonces, la verdad es que no queda claro que siendo un personaje público estaría a resguardo de todo esto. Y un poco para también agregar algo al tema. Uno de sus jefes fue, por ejemplo, el comisario Carlos Castañeda, que instruyó las primeras hojas de la causa AMIA,
que está con una condena firme por haber destruido pruebas, y una segunda condena en el segundo juicio por encubrimiento. Es decir, los jefes policiales del POC, la División de Protección del Orden Constitucional, al cual perteneció en algún momento, donde bueno, también se sumó el Fino Palacios, que falleció, pero también estuvo procesado por desviar y por encubrir. Quiero decir, la cúpula a la cual él respondía es un hecho que participó como mínimo del encubrimiento y la destrucción de pruebas. Ahora, evidentemente, faltan eslabones hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Entonces, bueno, es una situación que sigue siendo peligrosa, ¿no? Bien. Acá entre otras preguntas, en el epílogo del libro que escribieron ustedes, hay un montón de preguntas, ¿sí? Y una tiene que ver, recién hacían hincapié en la poca valoración o el silencio que hace la comunidad judía institucionalizada sobre este tema. Un tema, digamos, hoy leía que la Embajada de Israel se preocupa por este avión venezolano, iraní, kirchnerista, no sé qué otra cosa, digamos, y saca un comunicado y sobre este tema se escuchan muy pocas cosas. Pero en el epílogo del libro ustedes también se hacen una pregunta, porque esto bien empieza a suceder en 1986, y ustedes se preguntan, ¿controlaban qué hacían sus servicios de inteligencia o eran estos al contrario los que controlaban al poder político? Digo, la sensación que uno puede... ¿Era Yossi el único infiltrado? Cuando fue desafectado, ¿había otro agente, lo reemplazó otro agente? Digo, también hay una pregunta hacia todo el sistema político argentino, ¿no? Más allá de la poca preocupación de la comunidad. Digamos, policía, gobierno, radicalismo, digamos, ¿hubo comentarios al respecto sobre este tema o también hay un poco de silencio? No, nosotros hicimos una actividad en la Universidad Maimónides, qué hacer con los espías, porque realmente es un problema, porque tomemos el ejemplo Stiuso. Los espías son un poder permanente y la actitud que tenían frente al gobierno radical era de profunda desconfianza y de cierta resignación. Es decir, ahora vienen, quieren hacer justicia con los milicos, pero ellos van a pasar, son la sinagoga radical, y nosotros vamos a permanecer. O sea, porque una de las cosas que yo le pregunté a Yossi es, ¿Trócoli sabía? Es decir, el ministro del Interior, de quien dependía en ese momento la Policía Federal, ¿sabía que ustedes estaban espiando a la comunidad judía? Y él me decía que no, que había cierta autonomía, es decir, que a los jefes no les importaba informarle al poder político, porque en cierta forma ellos consideran que como alguien dijo, el presidente es un cargo menor, el poder permanente son ellos. Y ellos acumulan ese poder. Fíjense ustedes cómo Stiuso estuvo en la entonces CIDE desde 1972 en adelante, atravesó toda la dictadura militar, todos los gobiernos democráticos, grandes crisis políticas, y nunca saltó por los aires. Esta es la concepción que tienen del poder político los servicios de inteligencia, más allá de las pujas internas que hacen que de vez en cuando un grupo salga eyectado en lugar de otro. Pero si vos me preguntás, ¿qué puede hacer el poder político con los servicios de inteligencia? Y bueno, eso todavía está por verse. Pareció que este gobierno tenía cierta intención de cambiar los servicios de inteligencia. Algunas cuestiones se ventilaron, otras no. Ahí los tenés arriba y a Magdalani siendo investigados todavía. O sea, ¿para qué se usan los servicios de inteligencia? Y aprovecho para contestar algunas preguntas con la serie. La segunda temporada de la serie está siendo grabada, no sabemos de qué trata, pero es obvio que va a incluir el atentado contra la AMIA, que no aparece en la primera temporada. No sabemos la fecha.
No sabemos la fecha. Y me interesa contestar la de Levinas. No fue la señora Lewin la que decidió entregarle la información a Levinas. Levinas era el único nexo que teníamos con el American Jewish Committee, que es posiblemente de las organizaciones judías en el exterior la más poderosa, la que le podía brindar protección a Yossi si no estuviera alineada con otros intereses, si no tuviera otras agendas. Y como nos pasó con otras organizaciones, en principio mostraban un enorme interés. Y después ese interés se iba diluyendo o iban encontrando excusas para no confiar o para no cooperar. Levinas era un íntimo amigo mío, casi un hermano. Festejábamos fiestas judías juntos, yo fui al entierro de su madre, varios de los muebles que tengo aquí, varios de los cuadros fueron regalo de él. O sea, teníamos una relación de muchísima confianza. No así Horacio, que desconfió desde el principio, pero nosotros no avanzamos sin estar de acuerdo en que Levinas iba a ser el nexo con el American Jewish Committee, porque tenía 2 hermanos viviendo en los Estados Unidos que tenían contactos con esa organización, el Comité Judío Americano. Cuando se cometió esta traición, esta revelación de los datos de Yossi, ya había dado este periodista muestras de cómo relativizaba sus lealtades. Había escrito un libro sobre Timerman, que era su amigo de la adolescencia, donde lo acusaba de no ser tan brillante como su padre, Jacobo. Esa era la acusación más grave, ¿no? Y además con un título muy cruel, El pequeño Timerman, ¿no? Y además dio a conocer el nombre de Eli. El nombre de Yossi. Sí, no solamente... el nombre de Eli. Dio a conocerlo públicamente. Ah, de Eli, sí. De Eli, no te había escuchado. De Eli, perdón, sí, él dio a conocer públicamente. Todas sus circunstancias. Cuando era muy resguardado por todos los que lo conocían, porque es una persona muy querida, y él se encargó de dar a conocer el nombre de manera pública. Sí, te comento algo que, bueno, no es todavía una información conocida, pero en algún momento va a tener que dar explicaciones porque hay un juicio contra este periodista donde se van a discutir muchas, digamos, cuestiones que tienen que ver con la traición, con el daño ocasionado, con el respeto a las fuentes. Así que de acá a un tiempo este tema va a ser conocido. Bien. Acá me hacen 2 preguntas sobre Yossi. Me preguntan si Yossi, si ustedes saben, si Yossi vio la serie, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? Me preguntan también sobre Yossi si se llegó a entrevistar con Nisman. Y si Nisman, digamos, le agregaría, ¿no? Si Nisman tuvo está un poco relatado, pero si tuvo alguna intervención en esta historia o alguna recepción de esta historia. Puedo contestar la segunda y le dejo la primera a Miriam. Cuando se produce esta infidencia no había otra opción que la incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos Imputados. Pero esa incorporación tiene que hacerse mediante un pedido judicial. O sea, ese programa depende del Ministerio de Justicia, pero si no lo ordena un juez o un fiscal, no se lo puede incluir. Yo la acompañé ante el juez Canicoa Corral, no fuimos recibidos, no estaba, la secretaria dijo que la causa estaba delegada en el fiscal Nisman, y no hubo otra alternativa que ir en su encuentro. Yo tenía su teléfono, lo había criticado varias veces en Innovación. En una oportunidad él había llamado a quien era entonces su director, que en ese momento era Guillermo Lipis, para quejarse por una nota donde ridiculizaba una conferencia de prensa donde decía que ya estaba esclarecido el atentado con un conductor suicida.
y publiqué una nota muy irónica, de que no le gustó. Después también lo había entrevistado para Brindando sobre los escombros, bueno, desde una posición crítica, pero tenía cómo acceder. Llego a la fiscalía, a Yossi lo dejo en otro lugar, un poco para tantear si realmente le iban a dar esta protección. Bueno, ir en su búsqueda, aparece una funcionaria de la fiscalía que me dice que no está Nisman, que está con licencia por enfermedad. Insisto en que es de vida o muerte, que es urgente, que le digo que invoco mi nombre, que él me conoce, que es por un tema que estaba en el diario La Nación de hoy, de ese día, y que tenía que ver con un aporte fundamental para la causa. Entonces me hacen pasar, me dan un teléfono seguro para hablar con él, me dice no puedo ir porque me volteó un estado gripal, no sé qué, pero leí lo que salió en La Nación y ya lo voy a citar a este periodista para que diga lo que sabe de este supuesto infiltrado. No había salido el nombre, pero ya era evidente que era cuestión de horas que saliera el nombre, porque además sabíamos que esa era su intención. Entonces le digo a Nisman, olvídate de la situación, yo tengo a la persona, al fulano, a cierta distancia de acá, pero la condición es que actives la medida cautelar, la medida de protección, comunicándote con el Ministerio de Justicia, que ya saben que están a la espera, porque habíamos hablado con un funcionario, con Miriam, pero siempre hacía falta el pedido judicial. Nisman dice que pase, mis secretarios lo van a atender y que pida ser incluido de inmediato en el programa. Bueno, así fue. Todo esto quiero decir, estoy simplificando, pero llevó horas, estuvimos paseando por medio de Buenos Aires, por tribunales, a la espera de que no terminara el viernes, porque si no se quedaba el fin de semana sin protección, con lo que sabíamos, y así fue, iba a ser la revelación completa de su identidad. De hecho, el domingo salió en el diario Perfil, donde lo terminaron de difundir públicamente. Bueno, él da una declaración ante estos funcionarios, donde cuenta muy escuetamente dónde estuvo, mínimamente qué hizo. Fueron varias carillas de un relato de alguien que estaba en una situación desesperada y muy lejos de estar en sus mejores condiciones para aportar todo lo que tiene para aportar. No solo por haber estado un día entero en este periplo desesperado, sino por saber que a partir de ese momento él tenía que abandonar todos sus contactos anteriores, todo su mundo anterior, y pasar de inmediato a una virtual clandestinidad. Y esto involucraba su círculo familiar, un padre enfermo, un hijo, bueno, algunos afectos, una situación realmente límite. Nisman no apareció en virtud de ese supuesto estado gripal. Uno después se enteró que por esa época viajaba frecuentemente, porque también nos preguntábamos con Miriam, ¿no? A pesar de estar afibrado, con un estado gripal, si uno tiene esa única causa y aparece un testigo o un declarante de esta magnitud, yo creo que con fiebre o sin fiebre, con antibiótico o sin antibiótico, busca la manera de hacerse presente. Pero bueno, no pudo ser. Lo llamativo es que tampoco fue el día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Ni le conoció la cara en realidad. 6 meses después se produce el suicidio de Nisman y no conoció nunca a Yossi, evidentemente porque en esa época estaba embarcado en otro tipo de presentaciones, en otro tipo de focalización que tenía que ver con lo que después fue la denuncia por el memorándum, lo que eran viajes con invitaciones de aportantes muy sólidos de Estados Unidos, en, digamos, denuncias que tenían que ver con geopolítica, y evidentemente no le dio prácticamente importancia, más allá de haber activado algunas gestiones para que se compruebe, digamos,
su ficha, sus antecedentes y demás. Así que, bueno, es una pieza molesta que no encaja evidentemente con la historia oficial, y bueno, esa fue la historia en la Fiscalía de Nisman. Así que la otra queda para Miriam. Para Miriam. Miriam, te Sí, agrego sí, una cosita por más. favor recordámela porque ya no me la acuerdo. No, si vio la serie, Ah, sí, ¿y qué opina? sí, Y una cosa sí. más, y le agregaría, ya que estamos hablando de la serie en sí, ¿cómo se llevaron ustedes con la ficcionalización de la serie? O sea, ¿cómo se llevan con el salto que hay desde el Sí. libro a la ficción en la serie? Bueno, Te doy estas dos. es muy común que de los libros a la pantalla haya cambios. Más allá cuando se trata de una serie internacional. Eh, con Horacio nos costó avenirnos a ciertos giros que tomaba en la ficción, pero después entendimos que tiene que ver con la síntesis de varios personajes, ¿no? Es decir, no quiero spoilear, pero la corrupción económica y el tráfico de armas en el libro están presentes, pero aparecen de la mano de distintos personajes. En la serie se sintetizan. No es el caso en el que los escritores estamos enojados con los directores que la llevaron a la pantalla. Estamos bastante conformes, sobre todo porque hay una línea político-ideológica con la que nos sentimos identificados. Y además nos emociona mucho escuchar a Natalia Oreiro, a Daniel Kuznieka, a Gustavo Bazán y a Alejandro Aguada reclamando justicia cada vez que dan una nota. Y eso es bastante poco común, ¿no? Es decir, nosotros pensamos y ansiamos que esto se transforme en algo más que una serie, que se transforme en un reclamo por justicia, como fue el libro. Y con lo que me preguntabas, con respecto a Yossi, está muy conforme porque a seres muy queridos y muy cercanos les gustó mucho la serie. Y eso para él es más importante que le haya gustado a él. Hizo algunas objeciones, dijo, bueno, pero hubo algunos errores en cómo opera la inteligencia, nosotros no decimos eso, me ofrezco para asesorar para la próxima temporada, dijo. Bueno, muy bien. Hay algunas preguntas que a mí me decía Marcelo Barón que vinieron por YouTube, que yo no las tengo acá. Igual Sí. hay como, le digo, Marcelo, antes de que hagas vos las preguntas, hay como una curiosidad muy grande de quién es cada personaje, como tratar de identificar ¿no? Es como un juego, ponele el nombre al personaje, ¿no? Sí. Bueno, hay una nota que nos hizo Luciana Bertoia en la televisión pública, en Desiguales, que la pueden encontrar en redes o en YouTube, donde justamente ella hizo el juego de quién es quién en la serie. Es decir, no quién es quién es en la vida real cada personaje, o quién sería en la vida real cada personaje de la serie, y cada uno tiene 2 o 3 posibilidades. Ajá, está muy bien. Bueno, antes de pasar al tour, lo que quiero decir, lo conozco a Daniel Kuznieka, me lo había encontrado antes de ver la serie por acá por el barrio en un café, y dijo, sí, tengo un papelito, dijo en su momento. Ah, un papelito, es y un me modesto. parece, sí, es un modesto, y yo siempre me quedé con la idea de que estaba imitando a alguien que él conocía, porque es tan increíble, es un bitajón de esos que uno conoció en algún momento. Ahora, bueno, Marcelo, tenés preguntas en YouTube también, Sí. démosle paso. Bueno, algunas por ahí en parte fueron respondidas. Las leo y después agregan lo que faltara. Quisiera preguntarle a Horacio cuál fue el motivo para confesar su espionaje. Esto hace Mónica. Después, ¿saben si los ex jefes de Yossi siguen estando en la fuerza? Después Mayra pregunta, ¿el rabino del que se hace amigo en la serie es un personaje real? Bueno, por ahora esas.
Bueno, sobre los motivos por los que habló, hace un ratito justo esto lo referí, ¿no? Eh, el, el rabino, otra vez, como el juego que mencionaba Miriam en el programa Desiguales que conducen Luli Trujillo y Pablo Caruso, tiene evocaciones, hay algunos que se acordaban de Marshall Mayer, pero no, de ninguna manera es... es decir, cada personaje está inspirado en personas que han existido, que existen en la comunidad, y se toman ciertas características, pero no alude a alguien en particular, ¿no? La de Rabino. Y no me acuerdo qué otra más. No, me parece que... Bueno, yo tengo una pregunta más, y esto tiene que ver, esto es para los dos, porque, a ver, siempre un evento de este tipo, un evento artístico de este tipo, despierta algo, vuelve a despertar algo, ¿no? ¿Ustedes piensan que, como recién Miriam decía, que los actores cada vez que les hacen un reportaje vuelven a reclamar justicia? ¿Ustedes piensan que la serie, y con la serie es como que se revaloriza el libro también, se revaloriza aquella investigación, ¿no? Es como la cuestión circular, ¿no? Una cosa alimenta a la otra. ¿Ustedes piensan que esto puede volver a mover cosas, digamos, en la causa AMIA? Volver a mover cosas en esta cuestión también de que está en boga el tema de los espías, digamos, ¿esto puede volver a traer cosas del pasado al presente? Y nosotros creemos que debería, que sería escandaloso que no sucediera, porque más allá que, que queden cosas por revelar y que uno eh, considere que no alcanza para llegar a, digamos, a la pista local, que una agencia del Estado, desde 1986, haya preparado, haya infiltrado una persona dentro de una comunidad que va a ser objeto de 2 atentados terroristas, con más de 100 muertos entre los dos, que esta persona haya detallado con suma precisión aspectos delicadísimos. Por ejemplo, que el edificio de la calle Pasteur se conectaba por una puerta con un edificio que era también de la comunidad, de la calle Uriburu, donde él participaba de reuniones de grupos sionistas, llegó a tener la llave de ese lugar, y dentro de su tarea y de su observación descubrió que había una puertita que conectaba los dos edificios, accedió a la AMIA, llegó hasta el teatro incluso, y todo eso él lo fue informando. Él informó los horarios, los sistemas de seguridad, la disposición interna. Eso, él lo dice y coincidimos, se llama inteligencia previa a un atentado. Lo que es evidente, o sea, hay cosas por probar todavía, pero lo que es evidente que toda esa información minuciosa no se usó para proteger a la comunidad. Las pruebas están a la vista. Uno de sus jefes, y eso está en el libro, el comisario Castañeda, en las primeras fojas de la causa AMIA, cuando se aproxima al lugar, hace una descripción fotográfica de lo que había sido el edificio cuando estaba en pie. Es decir, una cosa insólita. Describe, para los que recuerdan cómo era el edificio, es decir, la entrada, pone que hay una puerta que aparece, que se acciona y que se sube, se baja, las puertas. Bueno, Bueno, todo tiene mucha memoria visual, mucha también por memoria esos visual. malos. Si a eso se le suma si a eso se le suma que entre los dos ataques hubo una docena de efectivos policiales que no estuvieron donde tenían que estar, y yo esto también lo puedo aseverar porque participé de la comisión de juicio político a la Corte por no investigar el atentado a la embajada, vi
y participé específicamente en la redacción del borrador de ese tramo, las custodias policiales. Bueno, caramba, hay una cuestión muy, muy grave, pero a veces una ficción, porque digamos, todo eso está en el libro, pero el libro no causó la repercusión que se está generando ahora. Entonces, acá enlazando con la pregunta anterior, bueno, a veces una ficción tiene el enorme mérito de poner sobre la mesa las preguntas adecuadas, las que ya no pueden dejar de mirarse de frente. Es decir, solamente que haya existido este personaje infiltrado en la comunidad debería generar algún tipo de, digamos, de accionar o de repercusiones. Y por otra parte, esto que son datos reales, confrontado con una historia oficial que se cayó a pedazos, porque la verdad que no tenemos absolutamente nada, bueno, cabe esperar que genere algún tipo de decisión a nivel político. De todas maneras, también es cierto que con el paso de los años aprendimos a ser escépticos, porque hay compromisos de Estado y de más de un Estado para que ciertas puertas no se abran, ¿no? Esto afecta a la diplomacia secreta, afecta el contrabando de armas, afecta negociaciones espurias, un montón de cosas que, bueno, que están bajo 7 llaves, pero bueno, la repercusión pública puede llegar a ayudar. Acá hay una pregunta y bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Pero eh, eh, acá lo ponen en plural. Infiltrar IOSIS, IOSIS serían espías como IOSI, en los espacios progresistas sigue siendo hoy una modalidad habitual de los servicios de inteligencia. La pregunta es, bueno, ¿esta forma de trabajar sigue existiendo hasta el día de hoy? ¿Qué indicio pueden llegar a tener ustedes a partir de esta investigación, digamos? Bueno, en el libro nosotros relatamos cómo IOSI nos proveyó información acerca de otras infiltraciones posteriores, como por ejemplo la infiltración de Américo Balbuena, un compañero de IOSI, en la agencia de periodismo Rodolfo Walsh, que era una agencia periodística donde la mayoría de la gente trabajaba ad honorem, era una suerte de militancia, y cubrían luchas de empresas recuperadas, luchas estudiantiles, reclamos sindicales, estaban siempre en la calle. Bueno, ahí aprovechando la relación que tenía de la primera juventud, creo que del colegio secundario, uno de los agentes de inteligencia de la Federal con uno de los integrantes de la Rodolfo Walsh, meten a alguien que estaba siempre disponible, que tenía como cobertura, porque siempre tenían que tener un trabajo como cobertura los agentes de inteligencia de la Federal, un trabajo, digamos, legal, cobrador de una empresa maderera de su familia, entonces como tenía mucha flexibilidad horaria, y siempre tenía plata para la nafta, cosa que los demás no tenían, y siempre tenía el auto a disposición, porque con el auto iba a hacer cobranzas, estaba en todos los lugares, y cuando IOSI me trae a mí la evidencia, que era el listado de inteligencia de la Federal con el sueldo que cobraba, o sea, yo le pedí papeles, porque una cosa era que me dijera Américo Balbuena, es agente de inteligencia, y yo cómo lo probaba. Entonces me trajo los papeles, la documentación, que esto es lo que lo hizo creíble a IOSI. No es solo lo que nos contaba. Con el tiempo fue produciendo documentos originales, como por ejemplo el recibo de sueldo de IOSI como empleado de la AMIA. Es decir, IOSI nos mostraba que el mismo mes había cobrado su sueldo en la Policía Federal y nos traía el recibo, y el mismo mes había cobrado su sueldo como empleado de la AMIA. Las cartas de felicitación de dentro de la policía por haber finalizado un curso antiterrorista, y las cartas de la OSA donde se lo invitaba a una actividad muy restringida, en el mismo momento. O sea, no era solamente lo que decía, es que después venía y te lo probaba.
Entonces, yo digo, para mí, esto sigue. Para mí esto continúa. De hecho, Yossi está convencido de que cuando él salió de la comunidad judía, hubo otra gente infiltrada. Es más, yo no sé si aquí entre nosotros no habrá algún o alguna agente de inteligencia de la Federal o de alguna otra fuerza. No me sorprendería. De hecho, en alguna de las presentaciones que hicimos del libro con Horacio, en librerías muy céntricas, se nos aparecieron. Algunas personas que evidentemente eran agentes de inteligencia. Por suerte, bastante torpes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Miriam nos acaba de tranquilizar. Sí. Ahí está, Bueno, las Yosis, los Yosis no se infiltraron en organizaciones de derechos humanos y la política. Sí, la jefa de Yossi, Laura, estuvo infiltrada en el periódico como periodista de una organización de derechos humanos en la dictadura. Y entre los familiares de Lara San Juan también hubo Yosis infiltrados. bueno, entonces vamos. Te dejo más tranquilo, te dejo más tranquilo. No, mucho más tranquilo, no. Antes le decían el topo, ese era John le Carré, ¿no? Le decían los topos. Claro. Claro, teníamos Bueno, que ahora haber dicen buscado los filtros. sí, teníamos que haber buscado alguna palabra en yiddish, digamos, para ver. Uy, Rey, seguro que hay. Seguro que hay. Bueno, yo, nada, quiero leer el final del libro. Dice, en el final del epílogo, dice, hasta ahora estos interrogantes no tienen respuesta. Los agentes de la oscuridad vienen ganando la partida. Pero Yossi es la prueba viviente de que hay otra historia que intenta ver la verdadera historia. Y así termina el libro, al que vuelvo a recomendar y les vuelvo a decir que lo lean y que miren la serie, a la que hemos tratado con mucha dificultad de no spoilear, porque no spoileamos casi nada. Casi nada. Estamos esperando la segunda temporada. Les dejo el cierre a ustedes, Miriam, Horacio, quizás que nos cuenten cuando vieron qué les pasó a ustedes personalmente, para ir cerrando, cuando vieron la serie, cuando terminaron de ver la serie. ¿Qué les pasó? Pero personalmente, digamos, desde bien de lo personal, ¿no? Para nosotros es un sueño hecho realidad. Nosotros vimos hace bastante el primer capítulo junto con Bassani, con el protagonista, en un estudio privado, sin postproducción y nada, y nos la devoramos. Y si nosotros que habíamos vivido, que habíamos atravesado la historia, que le habíamos escrito, que conocíamos a Yossi, nos resultaba tan fluido, y inmediatamente cuando terminó el capítulo nos quedamos con ganas de más, me imagino que a la gente le pasará lo mismo. La visualización de la temporada completa tuvo otras complejidades, porque obviamente había algunas observaciones, discutimos un poco entre nosotros si esto estaba bien, si nos gustaba o no nos gustaba, pero finalmente concluimos que sí nos gustaba, que estábamos conformes. Sí, por más que para adentro tenemos algunas cositas que nos hubieran gustado que estén siguiendo al libro, pero lo cierto es que el saldo es absolutamente positivo. Primero, que vino a poner otra vez el libro sobre la mesa, y además, quizás este es un sentimiento por ahí no demasiado elevado, pero sí creo que bastante humano, una pequeña sensación de revancha. ¿En qué sentido? Fue muy difícil sacar el libro, fue muy difícil difundirlo, fue muy difícil llevar adelante la historia de Yossi, siempre contra la corriente. Además, bueno, la gente del llamamiento no le tenemos que explicar lo que han hecho los medios hegemónicos durante tantos años, la malversación de la representación comunitaria para fines espurios, muy penosos, la utilización de la buena fe de familiares a los que han llevado engañados durante tantos años, la impotencia cuando uno, todavía al día de hoy,
siguen viendo a supuestos representantes de la comunidad judía señalar en función de intereses políticos muy mezquinos, en un sentido contrario al de la verdad, y recibir la serie, que viene desde una plataforma internacional con todo lo que eso significa, haber visto a diarios que nunca habían sido permeables a publicar la verdad de la causa AMIA y una historia que se aparte de la historia oficial, y que tienen que publicar, incluso hasta publicitariamente, la aparición de Yossi. Bueno, es un fenómeno maravilloso, maravilloso. Incluso en el libro con Miriam contamos hace muchos años cuando llegamos a contactar a una productora supuestamente muy transgresora, con periodistas que estaban absolutamente en boga, que después de recibirnos se fueron al mazo, con excusas banales, porque no se querían meter con este tema, y no fue la única. Entonces es muy difícil, era muy difícil dentro del país contar con apoyo para llevar adelante esto. Así que es una sensación maravillosa, además de que estamos realmente fascinados con la producción, con la dirección, con las actuaciones y con la repercusión que ha tenido, porque además de todo, de que hay una historia dramática, trágica y que merece ser contada, también la serie es sumamente atractiva, es decir, es entretenida. Conocemos muchos casos que se han visto todos los episodios de un saque, o sea, una locura. Entonces, bueno, estamos finalmente felices con lo que está pasando. Bueno, la verdad que, bueno, en lo personal, la verdad que me alegro mucho por ustedes, por Miriam, me alegro por vos, Horacio, porque yo fui testigo siempre de tu pelea. También siento que esto está bueno, que también es una reivindicación para todos aquellos que sí creyeron que había otra verdad, y que hay una verdad, y que se quiere seguir investigando, ¿no? La gente de ICUF, la gente de Nueva Sion, la gente, ¿no? La gente del llamamiento argentino judío, todos aquellos que creímos, bueno, que hay que seguir investigando, que hay una posibilidad, que hay una verdad ahí dando vuelta. Ojalá que la próxima vez que el llamamiento argentino judío se encuentre con el presidente, nosotros estuvimos reunidos con el presidente y le preguntamos por la causa AMIA. Él nos contó que había tenido una entrevista en Israel con Netanyahu y con alguien de Mossad, y él le había dicho: nosotros no sabemos, ustedes que saben, y ellos decían que ellos lo tienen resuelto. Que ellos lo tienen resuelto, que ellos ya saben, que ellos ya no tienen mucho interés en seguir avanzando. Así que el interés está puesto acá, somos nosotros, queremos saber la verdad, no tenemos que esperar nada de afuera, y yo sí creo que contribuye a mover un poco bastante el piso y a volver a concientizar a un montón de gente. La verdad que, bueno, el llamamiento está orgulloso de esta convocatoria, de tenerlos a ustedes hoy, esta noche acá, la verdad que fue hermoso. A todos los que no nos conocen, el llamamiento sigue trabajando en todas sus comisiones. Antes no había tenido tiempo de nombrar a la Comisión de Género, que está haciendo una actividad dentro de muy poquito. Eso, entran a la página del llamamiento, y a los que no estaban inscritos ahora van a empezar a recibir la información. Así que bueno, gracias a todos. Gracias Miriam, gracias Horacio. Me encanta. Después quisiera que nos adelanten algo de la segunda temporada, pero bueno, porque es lindo decir, bueno, yo los conozco, ya sé algo. No podemos. Ojalá, bueno, seguramente va a ser un éxito como este, y volveremos a hacer otra charla. Así que bueno, gracias a todos. Hago un solo comentario. Luis dijo que nos prestigia si tenemos un espía adentro. Quiere decir que somos una organización importante. Eso acaba de decir Luis Con. Gracias, Miriam. Que gracias. seríamos insignificantes si a esta altura no lo tuviéramos. Esta es la paradoja. Miriam. Gracias, Horacio. Pablo, no te olvides del cine. Del cine de Barton. Lo que pasa es que no tienen la información. El viernes 24, la película La Araña. Por ahora es lo que podemos informar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos.
Y nos Bueno, estamos pueden viendo. desmutearse. Bueno, ahora desmuteamos y esto es como cuando termina el cumpleaños, que hay gente que se quede, gente que se va. Viste que en los cumpleaños hay gente que le gusta quedarse un ratito más. Gracias, Horacio y William. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, felicitaciones. Gracias, Gracias, gracias por Miriam, venir, te Miriam, quiero, Horacio. Miriam. Chao, Guau, excelente. Chao, chao. hermoso reencuentro, Miriam, te quiero. Gracias, felicitaciones.